Y Simón lo siguió. Los 3 años de la vida de Simón con Pedro nos dan una serie de datos de, digamos, de bailar la yenca. Paso adelante, paso atrás. Paso adelante, paso atrás. Cuando parece que Simón se ha dado, de pronto no se ha dado. Y lo tenemos en las negaciones de la pasión, que también las vimos los otros días. Cuando parece que ha llegado al final, cuando él ha dicho que está dispuesto a morir por Cristo, cuando otros te nieguen, yo no te negaré, el primero que lo hace, el primero que cae es él. Entonces quiere decir que en la vida nuestro caminar supone también esos pasos de yenca, ¿no? Estamos un paso adelante, un paso atrás. Pero cuando San Juan nos presenta a Simón Pedro en el final de la vida de Jesús le dice a Simón Pedro otra vez, sígueme. Yo muchas veces me quedé pensando, pero bueno, a estas alturas le dice, sígueme. Pues sí, porque no es lo mismo ahora que antes. Porque hay que volver a elegir, o sea, volver, digamos, como a asimilar una realidad que en este momento no es lo mismo que aquel. Esa frase muchas veces que dicen en los matrimonios, vamos a volver a empezar, vamos a volver a empezar. Eso que muchas veces se dice, bueno, mira, hasta aquí, pero ya desde ahora en adelante. Bueno, pues eso es un poco lo que en serio sería este punto de reelección. Y es que la oblación que yo hago al Señor es ahora con conocimiento de causa de lo que soy y de lo que es Él, que ahora lo conocemos más que antes y que nosotros nos conocemos a nosotros mismos más que antes. Que nuestro periodo de seguimiento del Señor, que es válido, todavía tiene como un espacio por delante de tal calibre que el Señor le dice a Simón aquello: cuando eras joven ibas donde querías, cuando seas viejo otro te llevará a donde tú no quieres. Así. Y así Simón Pedro acepta. Y fíjense el contraste. Cuando al principio de la vida de Cristo Jesús le anuncia que va a padecer él, Jesús, Pedro se escandaliza terriblemente y dice: de eso ni hablar. Y es cuando el Señor tiene que decir: apártate, Satanás, porque eres tentación para mí. Y cuando al final de la vida de Jesús le anuncia a Pedro que él, Pedro, va a ir a la cruz, Pedro los escandaliza. Se ha asimilado a través de la vida de Cristo, a través de la experiencia que ha tenido, que la cruz era necesaria, que Cristo tenía que padecer para poder entrar en su gloria. Eso que hasta resulta extraño, que diga Cristo que tenía que padecer para entrar en su gloria. Pues eso hay que asimilarlo de tal manera que cuando nosotros queremos entrar en ese encuentro profundo con el Señor, tenemos que saber que para seguir a Cristo, ese Cristo tenía que padecer para entrar en su gloria. Y cuando al final de la vida se lo dice a Pedro, de que ahora te va a tocar la cruz a ti, Pedro no se escandaliza. Entonces, esa reelección es la que a nosotros se nos tiene que plantear por delante cuando hacemos una reflexión a fondo y nos damos cuenta de que dentro de nuestra propia realidad hay pasos que dar, porque nos vamos quedando muchas veces a medias porque nos da miedo el paso siguiente. Si tenemos la luz del Señor, la fuerza del Señor,
daremos ese paso. Evidentemente no es cuestión de hincar los codos, como digo yo siempre, no es cuestión de esfuerzos, ni la vida espiritual es cuestión de esfuerzos, pero sí es de mucho orar, de mucho intentar, de muchas veces sincerarse uno consigo mismo, porque yo pienso muchas veces a través del tiempo de trato de almas y mío, el problema nuestro no es que no vemos, el problema nuestro no es que no queremos, el problema nuestro es que lo que creemos que estamos viendo todavía no lo estamos comprendiendo. No lo estamos comprendiendo y hace falta ahora que con la fuerza del Espíritu, con la oración profunda que hace en nosotros el Espíritu de Dios, que dice que Pablo que ora en nosotros, vayamos como yendo a la médula de eso que creemos que estamos haciendo y que sin embargo tiene mucha más profundidad que podemos hacer. Esto sería el punto al que nos lleva hoy esa parábola del día siguiente, para darnos cuenta que en el seguimiento de Cristo siempre cabe como un paso más, como un punto más, sencillamente porque el amor siempre tiene capacidad de más. Y como yo soy una persona como las demás, como han sido los santos, que no estaban hechos de otra materia de la nuestra, o sea, si ellos han dado un sí en un momento determinado, repito, no es cuestión de esfuerzo suyo, sino de escucha de la palabra de Dios, escucha de la inspiración del Espíritu en ellos y decisión por parte de ellos para responder. Si nosotros somos capaces de analizar mucho mejor nuestras actitudes, en vez de que muchas veces cuando decimos una cosa, bueno, esto ha sido por tal cosa, yo no quería, si en vez de eso entramos dentro, ¿por qué ha ocurrido una cosa? ¿Y cómo puede aquello no ocurrir? Nosotros empezaremos a darnos cuenta de que hay mucho espacio, que es en definitiva ese evangelio, para irlo asimilando y para irnos quedando de tal manera que al final podamos plantearnos dentro de un tiempo que hemos dado pasos adelante. Cuando ya les decía yo lo del examen particular, les estaba diciendo que se toma un punto concreto. Y a veces lo mismo que se toma para eliminar un defecto, se puede tomar para alcanzar una actitud. Si yo veo que haciendo una cosa hoy, mañana y pasado y exigiéndome, yo puedo ir ganando terreno, pues el examen particular lo que hace es llevar un poco ese control de si yo estoy haciendo o no haciendo. Porque prometer es muy fácil, decirle al Señor que vamos a hacer es muy fácil. Pero y mañana, y pasado, y el otro, y el otro, y el otro. Y ahí es donde nos vamos a encontrar en la necesidad urgente de ver cuál es nuestra actitud de respuesta, de análisis de nosotros mismos, para ir consiguiendo que los defectos, los parapetos que hay en nosotros se puedan ir limando, siquiera en algún grado, porque entonces estamos avanzando. Y avanzaremos posiblemente más de lo que creemos, porque es muy posible que, visto de hoy a ayer, no hemos hecho nada, pero visto de hoy al año pasado, a lo mejor encontramos que sí que hemos hecho mucho. Si el año que viene, si Dios quiere, tenemos la misma visión de que desde ahora hasta entonces ha habido pasos llamativos y por lo menos serios en nuestra vida, esto habrá sido lo que estábamos buscando, porque al fin y al cabo no estamos haciendo un ejercicio espiritual de juguete, estamos intentando ver si esto cala en nosotros de tal manera que nuestra vida se hace más auténtica en nuestra manera de vivir y de actuar. Y la autenticidad en definitiva significa que yo no hablo una cosa y digo y hago otra, sino que yo estoy en la lucha esa de cada día, intentando por todos los medios ganar un poco de terreno. Dice Ignacio, como siempre, que hay que pedirlo mucho, que esto no es cuestión de querer, sino que vamos a pedirlo mucho,
vamos a pedirlo al Señor, vamos a pedirlo a la Virgen Santísima, que hace en nosotros de intermediaria para acercarnos de esa manera mucho más al corazón de Cristo. Voy a ver si lo que hemos ido viendo me diera el arte de concretarlo en cosas prácticas de las que tenemos entre manos. Ustedes han visto que yo ya 2 veces he hecho alusión a la escuela de oración que tenemos en los jesuitas los terceros viernes de mes. Lo hago porque ahí precisamente vamos intentando desmenuzar el Evangelio, y porque la manera de ayudar a hacer oración y la manera de que la oración pueda tener un vigor en la vida es a través de formarnos y a través de ayudarnos a aprender a manejar el Evangelio. Es decir, de una oración que no sea simplemente piadosa, sino de una oración que sea una oración que se pega al alma. Esa escuela de oración tiene también como, podríamos decir, como la tendencia a crear en nosotros una actitud de ofrecimiento diario. Ese ofrecimiento diario en el que nosotros estamos reactivando nuestra propia actitud de ofrecimiento y donde al mismo tiempo estamos teniendo en cuenta que hay un mundo fuera de nosotros que está necesitada de la fuerza de Dios. Por tanto, acabamos de hablar del ofrecimiento, de la oblación, y resulta que eso suena así a lo mejor como una cosa especial, pero existe la manera de que a diario nosotros hagamos un ofrecimiento donde nosotros incluidos estamos pidiendo la fuerza de Dios. La pedimos ofreciendo y ofreciendo obtenemos. Lo que pasa es que muchas veces cuando vamos por libre, cada uno por separado, tenemos mucha menos fuerza o tenemos mucha menos posibilidad de irnos adentrando en el conocimiento que cuando lo hacemos uniéndonos y haciendo posible que al unirnos tengamos como esa fuerza de lo que se aglutina en un servicio que pudiéramos decir, o sea, no solamente una oración, sino un servicio en el que unos con otros estamos, digamos, uniendo fuerzas para hacernos un medio más apto a la acción de Cristo. En principio, por supuesto, hablamos de oración, pero hablamos de servicio, porque una oración que se quedara solo en orar no tendría fuerza en el ofrecimiento. Hablamos de un servicio porque la persona que simplemente sirve no siempre tiene vigor en lo que ofrece. O sea, hablo de oración y hablo de servicio, en el sentido de que ni lo uno solo ni lo otro solo. Hay personas muy dadas a orar, pero después no tienen actuación, no proyectan su oración. Y hay personas muy dadas a actuar, vicio mucho más fuerte, pero no dadas a hacer oración. Hoy, cuando se presenta cualquier, llamemos movimiento eclesial, lo primero que está preguntando la gente es ¿y qué se hace? No dice qué es, porque muchas veces no le importa a la gente el
ser, sino el hacer. Por tanto, quiere decir que lo que intentamos siempre será, pues, como todo lo humano, un buen deseo que se conseguirá de una manera o no se conseguirá. Lo que intentamos es que aprendamos que el Evangelio no es un mero libro de oración, ni solamente un libro piadoso, sino que el Evangelio nos está exigiendo constantemente para que se proyecte en la vida lo que estamos meditando en el Evangelio. Hay una razón fundamental del por qué tenemos que orar, tenemos que pedir fuerzas, y es que nos sentimos cada uno de nosotros poca cosa. Si hoy hemos hablado de ese ofrecimiento al trabajo, de ese ofrecimiento a lo que es la cruz de Cristo, evidentemente ese ofrecimiento cada uno por sí mismo no lo puede llevar adelante. Necesitamos, como siempre, del apoyo del grupo, del apoyo de la persona que nos puede orientar, que nos puede ayudar. Y de esa manera, cuando pedimos, ofrecemos, oramos, actuamos, nos vamos entroncando unos con otros, de tal manera que hagamos posible esa actitud de oración y servicio, de aprender a orar para aprender a comprometer, que es normalmente lo más difícil que tenemos en la vida espiritual. Y es que comprometernos con un compromiso que, por decirlo así, si yo me comprometo a que el primer día de mes yo voy a hacer una cosa todo el año, ese primer día de mes es sagrado, porque me he comprometido a que ese primer día de mes va a ser para una cosa, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo que nuestra vida espiritual, los actos de nuestra vida espiritual, nuestras actitudes de servicio, cuando las hemos comprometido, tenemos que llevarlas a cabo, y eso es sagrado, es cuando empieza a tener fuerza nuestro ofrecimiento, el que sea. Es cuando de pronto, diríamos, en el pasado, sí, yo voy a ir todos los terceros viernes, los primeros viernes o los primeros días de año, yo voy a ir a tal cosa, y después, es que como resulta que sale tal, como es que resulta que en mi familia, como es que resulta que llueve, y no tenemos un sentido de compromiso, de tal manera que aquello que yo he cogido por delante, eso va adelante, como no sea por una razón de orden superior, que puede ser una enfermedad, que puede ser una obligación sin remedio. Pero cuando nosotros nos comprometemos a que lo que vamos a hacer, eso tiene que ir adelante por encima de todo, es cuando nuestros ofrecimientos tienen valor. Que me estoy refiriendo a la meditación anterior, donde he dicho, salimos del amor propio, salimos de la comodidad, salimos del deseo de no comprometer demasiado, no fastidiarnos demasiado, salimos porque ofrecemos nuestras personas al trabajo, y el trabajo supone siempre sacrificio y cruz. Cuando yo he comprometido una cosa, y la comprometo con el Señor, y la comprometo con un grupo, y la comprometo con una actividad, yo tengo que tener una capacidad enorme de respuesta por encima de que es el día que llueve o que es el día que hace frío. En el ofrecimiento que nosotros podemos hacer al Señor, diríamos, ofrecemos todo lo que somos. Ofrecemos oración, ofrecemos trabajo, ofrecemos pensamientos,
ofrecemos afectos, ofrecemos obras, palabras. Yo no puedo ofrecerle al Señor una palabra, o sea, mis palabras, y que después mis palabras se conviertan en una forma de crítica, de queja, no. Cuando yo le he puesto mis palabras al Señor en la mano, mis palabras tienen que cuidar mucho cómo tienen que ir. Bueno, yo quisiera, si en este rato supiéramos sacarle el jugo de lo concreto y de lo práctico, creo que sería el mejor de los ratos, porque significa que yo me voy dando cuenta de que me es absolutamente necesario que cuando yo le he dicho al Señor por la mañana que te ofrezco mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, obras, palabras, eso tiene que ser sagrado. Lo que no puedo es durante el día irle quitando fuerza, porque el reelegir supone como un volver a tomar pie, a ver cómo, si he fallado, nuevamente tomo las riendas para que aquello entre en su cauce. Fíjense que el ofrecimiento que hacemos al Señor, el ofrecimiento de obras, se hace, normalmente es que se haga de una u otra manera ofrecimiento de obras, es una necesidad que tenemos todos. Primero porque es como un descargar en Dios el día que vamos a vivir. Y descargar supone que como el peso del día a mí me es difícil llevarlo yo solo adelante, al ponerlo en las manos de Dios, lo que estoy es haciendo que la carga la llevamos entre dos. Yo le he ofrecido al Señor y el Señor no va a fallar en acompañarme. Segundo, cuando nosotros ofrecemos, aprendemos que no hace falta ofrecer cosas grandes, ni generalmente tenemos cosas grandes, sino ofrecemos lo que es el día. Y en el día hay cosas fáciles y cosas difíciles. Hay cosas agradables y cosas desagradables. Y en lo agradable y en lo desagradable entran las personas, las afinidades, las simpatías, las antipatías. Pero cuando yo he dado el paso de ponérselo al Señor en las manos, ese ofrecimiento tiene que purificar la manera de llevarlo adelante, para que de esa manera nosotros hagamos que el día también en esas situaciones tenga un sentido mucho más sagrado, más de haberlo puesto en las manos de Dios. Lo tercero, porque lo bonito cuando en nuestro ofrecimiento sabemos que somos muchos ofreciendo, es que siempre nos ayuda el saber que no vamos solos. Cuando nosotros sabemos que lo que yo estoy haciendo lo está haciendo otro y lo está haciendo otro, y sabemos que en nuestra vida, en la familia, no voy yo solo, sino que todos van al paso. Cuando sabemos que en nuestra actividad no soy yo solo el que meto el hombro, sino que otros también meten el hombro, evidentemente eso da una fuerza, da un estímulo, porque es como el momento en que uno se cansa, pero el otro tira de él. Y lo bonito siempre es cuando empezamos a tener la conciencia de que no podemos quedarnos parados. Iremos, haremos, actuaremos con más ganas o con menos ganas, pero yo se lo he puesto a Dios en las manos. Le he dicho a Cristo que quiero imitar a Cristo, he dicho que quiero seguir la vida de Cristo, y ahora hay días que son fáciles y días que son de perros, pero también en los días de perros yo quiero seguir a Cristo, como un perrillo si se quiere, pero tengo que seguir. Y cuando nosotros estamos pensando, además, que
En ese ofrecimiento que hacemos a Dios Padre, lo hacemos por medio de Cristo que se ofrece en la Eucaristía, y resulta que estamos participando de la Eucaristía. De pronto tenemos en nosotros la fuerza impresionante de que es que yo soy parte de la Eucaristía. La misa no se oye, la misa se vive. La misa no es porque, claro, una iglesia como esta tan larga, el que está al final de la misa parece como que está lejos, ¿no? Está tan cerca como el primero. Y tiene que saber que su participación en la Eucaristía es una participación necesaria, porque la participación es una unión a lo que Cristo está haciendo, y una unión no como el que se añade, sino como parte del propio Cristo que se ofrece. Por eso ofrecemos nosotros al Padre nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que sean, nuestros sufrimientos, lo ofrecemos por medio de Cristo, y Cristo es que se está ofreciendo cada día, a cada momento en la Eucaristía. En la Eucaristía, ese gesto que tanto me gusta, tanto lo repito y siempre lo repetiré, ese gesto de la gota de agua que se echa en el cáliz, está representando mi pequeñez de agua, de una gota de agua que no tiene valor, que al unirse al vino se convierte en vino, que se va a consagrar. Y de pronto mi gota de agua, mi pequeñez, se ha convertido en la sangre redentora de Cristo. Es decir, la más mínima obra que yo hago, el más mínimo pensamiento bueno que yo tengo, está actuando en redención junto con Cristo, que se ofrece por la salvación del mundo. Y entonces nosotros también tomamos como ese vigor de que no estoy pasivo en la Eucaristía, sino que estoy actuando vivamente, por la sencilla razón de que la Eucaristía para mí es la fuerza en la que me apoyo. Por tanto, estaré prestando al mismo tiempo un servicio, porque la Eucaristía no se acaba cuando el sacerdote dice que podemos irnos, sino que en el verdadero sentido de esa última expresión, el sacerdote está mandando que nuestra visión de cristianos sea llevar la misa fuera del ámbito de la Iglesia. Es decir, seguimos ofreciéndonos con Cristo en la Eucaristía, en la casa, en el trabajo, en los amigos, en la relación que tengamos, estamos siempre haciendo un verdadero ofrecimiento. Que esto podríamos seguirlo ampliando con muchas más cosas, el tiempo se echa siempre encima y corta, pero he pretendido, no sé si lo he conseguido, que nos demos cuenta que en ejercicios parece como que se plantea un ofrecimiento que parece como un poco teórico, y después resulta que en la vida diaria es la vida de cada día, pero tomada tan en serio que cuando comprometemos, comprometemos.